Existen hierbas que son verdaderos remedios naturales y que tienen la capacidad de disminuir el azúcar de tu sangre. Ellos son la canela, el ginseng, el melón amargo e incluso te voy a hablar de la espinaca, el tomate y el brócoli. En esta charla quiero contarte cómo estas hierbas, estas plantas funcionan en tu cuerpo y qué dicen los expertos sobre utilizarlas, cómo deberías utilizarlas y cómo podés beneficiarte de ellas. Nosotros dijimos en múltiples oportunidades, el azúcar elevada en sangre es muy peligrosa, es un factor de riesgo fundamental para tener infartos, para tener ACV, para dañarse el riñón. Cuando vos tenés el azúcar alta en sangre, el mismo azúcar se oxida, te inflama y te daña. La diabetes es un factor de riesgo terrible y hay que mantenerlo a raya. Y si vos te alimentás adecuadamente, si vos haces ejercicio y si vos conocés algunos secretos, entonces vas a vivir más saludable. Empecemos hablando de canela. La canela es la corteza de un árbol y se utiliza como una especie en reemplazo del azúcar que tan tóxico es porque tiene un gusto levemente dulzón. La canela actúa realmente como una píldora en tu cuerpo porque tiene poderosos antioxidantes, antiinflamatorios, pero también tiene sustancias que pueden bajar el azúcar en sangre. Fíjate cómo lo hace. En primer lugar, actúa a nivel de tu intestino. Para que vos absorbas azúcar, en general vos comes alimentos que son así, que son varias azúcares unas unidas a las otras. Esto no puede absorberse. Necesitas de una enzima que rompa estas moléculas y que haga moléculas más pequeñas de azúcar que tu intestino puede absorber. La canela tiene la capacidad de evitar que estas enzimas funcionen. Lo que te estoy queriendo decir es, si el azúcar complejo no se rompe en azúcar simple, entonces absorberás menos azúcar. Y esto los expertos han probado en seres humanos. Les han dado azúcar y han visto qué pasaba con sus niveles de azúcar en sangre. Si también le daban canela y veían que subía menos porque se absorbía menos. Pero además la canela tiene moléculas, tiene compuestos que actúan muy parecido a la insulina. Vos sabés bien que la insulina es una hormona que libera el páncreas, principalmente cuando comes y cuando el azúcar se absorbe. Y la insulina tiene la capacidad de distribuir el azúcar en tu cuerpo para que entre a los músculos y genere energía, para que se guarde en el hígado, etc. Hay compuestos de la planta de canela, de esta corteza, que actúan muy parecido a la insulina y que llevan el azúcar que va circulando en tu sangre y que hace daño hacia los músculos, hacia el hígado. Te digo más, la canela tiene otra función. ¿Sabías que tu hígado produce azúcar? Que por ejemplo destruye aminoácidos u otros compuestos de tu cuerpo y genera azúcar como para darte energía. Bueno, la canela puede disminuir la producción de azúcar por parte de tu hígado. Ahora, ¿cómo se usa la canela? ¿Cómo puedo yo todos los días utilizar la canela, doctor? Bueno, la mejor forma es distinguir que existen dos tipos de canela. La canela Ceilán y la canela Cassia. La que yo te voy a recomendar que utilices es la canela Ceilán, pero la canela Cassia no está mal utilizarla. Lo importante es conocer la dosis. Vos deberías ocupar entre 5 a 10 gramos por día. Es decir, podrías espolvorear, por ejemplo, tus cereales. Es muy común comerla con avena, un cereal espectacular. Es muy común agregarla al café. Es muy común espolvorear en otros lados. También te doy otra recomendación. Podés tomar las ramas de canelas e ingresarla en el agua. Recordá, agua con romero, agua con limón, agua con canela. Mantenerte hidratado y aprovechar estos antioxidantes es fundamental. Doctor, ¿y por qué la canela Cassia no? Yo no dije que no. La canela Cassia la podés utilizar, pero tiene más componentes de una sustancia tóxica que si te pasás en la dosis puede ser perjudicial. Entonces sí podés ocupar la Ceilán o si no, siempre sé cuidadoso con la dosis. Pasemos al ginseng. El ginseng es una planta que tiene su raíz y también tiene bayas. Se han estudiado los poderosos antioxidantes, antiinflamatorios y otras moléculas presentes en el ginseng que pueden no solo mejorar el control del azúcar e incluso estudios en diabéticos, sino que también pueden aumentar tu respuesta, te pueden mantener más atento, más despierto, más concentrado. Actúa muy parecido al café. Ahora, ¿qué hace el ginseng
en el azúcar. Yo te voy a hablar del ginseng la raíz, que existen dos tipos, el quinquefolium, también llamado americano, y el asiático, llamado Panax ginseng. Ambas raíces son buenas. Y se han hecho varios estudios científicos en laboratorio, en animales y en seres humanos que mostraron que el ginseng actúa por dos mecanismos principales. El primero, muy parecido a la canela, puede inhibir enzimas que destruyen azúcares complejos, los hacen simples y permiten que tu cuerpo lo absorba. Entonces disminuye la absorción del azúcar, pero también actúa en tu intestino, porque cuando el azúcar se rompe, supongamos que esto de acá es una molécula de azúcar y va a ingresar a tu intestino, supongamos que este es tu intestino, tienen que haber pequeños puentes que permiten el ingreso de ese azúcar a tu intestino. Bueno, el ginseng tendría la capacidad de bloquear estos puentes, entonces disminuiría mucho más la absorción del azúcar. Y por otro lado, también bloquearía la producción de azúcar por parte del hígado. Esto, cuando los investigadores probaron en pacientes diabéticos, mostraron que disminuía a corto y a mediano plazo los niveles de azúcar e incluso vieron que el promedio de azúcar a los 14, 20, 30 días de los pacientes que tomaban ginseng, y esto también se vio con la canela, disminuía. Incluso los investigadores con estas dos hierbas fueron mucho más, principalmente con la canela, y vieron que podía bajar el colesterol y los triglicéridos. Entonces fíjate si no serán interesantes. Ahora, ¿cómo usar el ginseng? El ginseng, para que tenga estos beneficios, si vos querés, los estudios se llevaron a cabo con dosis de 200 a 400 miligramos una vez al día, un comprimido, bien comprimido. Ahora, a nosotros nunca nos gustan mucho los comprimidos, en especial cuando tu médico no te lo recomienda. Mi recomendación, consulta con tu médico si tal vez quiere recomendarte consumir ginseng, y si no, consumir pequeñas dosis de ginseng natural. Probablemente no tengas todos los beneficios del ginseng de esta manera, pero recordá que tener una vida saludable no es solo consumir canela, ginseng o comer mucho tomate. Tiene que ver con todo, hacer ejercicio, etc. El ginseng tiene que tener algunos cuidados. Yo te dije, puede mantenerte despierto, mantener tu concentración, ayudarte a estar más activo, puede hacer un montón de cosas. El problema es que el ginseng da efectos secundarios parecidos al café: irritabilidad, temblores, molestias gástricas. Entonces no superes la dosis diaria, porque entonces tendrás los efectos secundarios. Continuemos y te cuento una curiosidad: melón amargo. El melón amargo, utilizado en la India principalmente, es el llamado insulina natural porque actúa muy parecido a la insulina. Hay decenas de estudios realizados con melón amargo que muestran que tiene la capacidad de disminuir el azúcar en sangre. Este melón es muy prometedor y se están llevando a cabo estudios muy significativos, que si vos en los comentarios me contás de qué parte del mundo nos seguís y querés que te hablemos de melón amargo, yo te voy a hablar más. Pero me interesa, por su disponibilidad, hablarte más de la espinaca, el tomate y el brócoli, para no extender mucho la charla. Porque acá yo puse espinaca, brócoli y tomate. Bueno, estas tres verduras y otras tienen una sustancia especial llamada ALA, que es el llamado ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico no solamente es un poderoso antioxidante y antiinflamatorio, sino que se ha visto relacionado con disminuir el daño que genera el azúcar en tu cuerpo. Mira lo que te estoy diciendo. Cuando vos tenés el azúcar alto en tu cuerpo, porque sos prediabético, porque sos diabético, etc., esas moléculas de azúcar que no entraron en tus músculos, que están elevadas en sangre, se oxidan, se inflaman y van depositándose en distintos lugares de tu cuerpo. Por ejemplo, en los nervios de la pierna. Y es por eso que los diabéticos, a la larga, tienen, por ejemplo, lo que se llama neuropatía diabética, en el cual el azúcar, los productos generados por la oxidación del azúcar, dañan esos nervios y hacen que las señales lleguen más. Entonces al diabético le duelen mucho las piernas, sienten como electricidad, como que les quema, o dañan los vasos sanguíneos, entonces tienen heridas que no curan. Ahora, consumir espinaca, tomate y brócoli, en especial por el ALA, se ha relacionado con menos complicaciones neurológicas, y estoy hablando de la neuropatía principalmente, como así también una disminución en la resistencia a la insulina. Vos sabés que el diabético tiene el azúcar alta por varias razones: porque consume mucho azúcar, porque hay un disturbio metabólico que hace que el hígado produzca más, porque la insulina no puede actuar correctamente, no puede meter el azúcar al músculo, por ejemplo, porque existe resistencia, porque está inflamado, o porque tenés poca insulina,
o porque tenés suficiente pero no para lo que tu cuerpo necesita. Bueno, estas 3 verduras y otras que tienen ala, podés investigar por tu cuenta, pueden mejorar la resistencia a la insulina, lo que lleva a una disminución del azúcar en sangre y una mejoría de tus parámetros. Fíjate que yo te estoy diciendo que vos podés mejorar la diabetes, el control de tu azúcar, e incluso si sos una persona normal y te preocupa ser diabético, podés tener una vida más saludable comiendo verduras. No es ninguna ciencia, es todos los días incorporar distintas verduras, hacer ejercicios, cuidar tu cuerpo. También te voy a hablar rápidamente y 2 palabras del cardo mariano, del cromo, y por último te voy a contar cómo deberías incluir esto en tu dieta. Cardo mariano. Sabemos muy poco del cardo mariano. Sabemos que baja el azúcar como la canela, pero no hay suficientes estudios para que yo te comente. Ni bien salgan esos estudios yo te voy a contar. Ahora sí sabemos que baja un poco el azúcar, pero no sabemos qué pasa a largo plazo, no sabemos qué pasa si sos diabético. Respecto al cromo, un mineral fundamental. Este mineral, cuando hay déficit en tu cuerpo, cuando tenés cromo bajo, se relaciona con aumento del azúcar en sangre. Fíjate lo que yo te estoy queriendo decir. Solo cuando te falta cromo, aumenta el azúcar. Entonces, si vos tenés suficiente cromo, no hace falta que te suplementes. Si vos comes estas verduras, vos vas a tener suficiente cromo. Si vos comes alimentos variados, de distintos colores, te alimentás bien, no debería faltarte cromo. A las personas que les falta cromo en general son los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades digestivas o enfermedades renales. Y si el cromo está bajo, sería buena idea suplementarte para evitar que el azúcar suba, entre otros trastornos. En resumen, no utilices cromo sin consultar a tu médico y sin tener niveles bajos o una indicación clara, porque no vas a tener beneficios. Doctor, ¿cómo utilizo esto en la dieta? ¿Como todos los días espinaca? ¿Utilizo todos los días canela? ¿Corto un pedazo de ginseng y como? No, utiliza una cosa u otra en diferentes días. Por ejemplo, no consumas azúcar con tu café, ni con tu avena, ni con nada. Reemplaza el azúcar por canela. La canela es un dulce que si con el tiempo te acostumbras, es un dulce que tiene antioxidantes, antiinflamatorios y que baja el azúcar. En vez de consumir azúcar, si consumís canela, vas a mejorar de peso, te vas a sentir mejor, te vas a desinflamar, vas a controlar mejor el azúcar. Entonces, en reemplazo del azúcar, utiliza canela, por ejemplo. El ginseng, los té de ginseng son riquísimos. Y si tu médico te lo sugiere, suplementate. La espinaca, el tomate, el brócoli, hacete ensaladas. El brócoli, todos conocemos la potencia del brócoli, por ejemplo. El tomate, consumilo con la cáscara. Recordá que ahí hay muchos de sus beneficios. La espinaca tiene una cantidad impresionante de hierro. Consumí verduras diferentes todos los días. Y recordá siempre tomar suficiente agua. Ahora, esto no alcanza para mantener tu azúcar controlada. Vos debés bajar de peso y debés hacer ejercicio todos los días. Y una cosa más, mantener el estrés a raya, durmiendo bien, tomándote tiempo de relajación, alejándote del celular luego del trabajo. Nos gustaría mucho saber de qué parte del mundo nos seguís y espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.